La gran cámara del Consejo Galáctico nunca había estado tan silenciosa. 12 especies diferentes se sentaban alrededor de la enorme mesa circular. Cada una miraba la pantalla holográfica que mostraba la Tierra girando lentamente en el centro. El planeta azul y verde parecía tan pequeño, tan inocente. Ninguno de los alienígenas alrededor de la mesa pensó que pareciera peligroso. Ese fue su primer error. El alto consejero Taxal levantó uno de sus antebrazos. Su piel gris estaba cubierta de las marcas rituales que indicaban su alto rango entre el pueblo Cerati. Cuando habló, su voz surgió como una serie de clics y silbidos que las máquinas de traducción convirtieron en palabras que todos podían entender. «Estamos aquí hoy para decidir el destino de la humanidad», anunció. «Durante los últimos 50 años, hemos observado a estas criaturas extenderse por la galaxia como un virus. Toman recursos sin pedir permiso. Construyen colonias en mundos que hemos marcado como protegidos. Hacen demasiadas preguntas sobre tecnología que no están preparados para entender». Alrededor de la mesa, varias cabezas asintieron. Algunos de los miembros del consejo tenían tentáculos en lugar de cabezas, y estos se ondularon en señal de acuerdo. Otros tenían múltiples ojos que parpadeaban al unísono para mostrar su conformidad. El representante Kret, un ser que parecía un árbol andante, habló a continuación. Su voz sonaba como el viento soplando a través de las hojas. Los humanos no tienen respeto por las viejas costumbres. Cuando les dijimos que el sistema Kepler era sagrado para los antiguos, construyeron una estación minera allí de todos modos. Cuando les explicamos que el viaje más rápido que la luz solo debería ser utilizado por especies maduras, construyeron motores más grandes. Son como niños jugando con fuego, añadió la delegada Nexari. Su gente parecía casi humana, a excepción de su piel azul y el hecho de que no tenían vello en ninguna parte de sus cuerpos. Niños peligrosos que podrían incendiar toda la casa. El embajador Sactar de los Velari se movió incómodo en su asiento. Su gente era pacífica y tranquila, con grandes ojos que podían ver las emociones como colores alrededor de otros seres. En ese momento, podía ver el miedo irradiando de la mayoría de los miembros del consejo como un humo rojo. Pero debajo del miedo, vio algo más que le preocupaba aún más. Vio ira, y la ira hacía que la gente hiciera estupideces. Quizás deberíamos tratar de guiarlos mejor, sugirió Sactar. Su voz era suave y musical, como el agua fluyendo sobre las piedras. Los humanos son jóvenes, sí, pero aprenden rápidamente, si les enseñamos la forma correcta de hacer las cosas. Hemos intentado enseñarles, interrumpió Taxal. Sonríen, asienten y dicen que entienden. Luego regresan a sus naves y hacen exactamente lo que quieren. No, embajador Sactar, el tiempo de enseñar ha terminado. La pantalla holográfica cambió. Ahora mostraba naves humanas moviéndose entre sistemas estelares. Había cientos de ellas, quizás miles. En solo 50 años, la humanidad se había extendido 47 sistemas estelares diferentes. A algunas de las especies más antiguas del Consejo les había llevado miles de años expandirse tanto. «Mírenlos», dijo el representante Dramore. Su gente estaba cubierta de escamas y tenía dientes como los de un tiburón. Se reproducen como insectos y se extienden como una enfermedad. Pronto habrá humanos por todas partes y no quedará espacio para nadie más. «Eso no es cierto», dijo Sactar, pero su voz se estaba volviendo más débil. Podía ver que nadie quería escucharlo. Los humanos han demostrado que pueden compartir el espacio con otras especies. En Nueva Ginebra, los humanos y los alarianos viven juntos en paz. En la estación Kepler... La estación Kepler es exactamente el problema, espetó Taxal. Les dijimos que no construyeran allí. Les explicamos por qué ese sistema era importante para la historia galáctica. La construyeron de todos modos y luego nos invitaron a ver lo maravillosa que era. Esto no es cooperación. Son niños presumiendo después de romper las reglas. La Cámara del Consejo volvió a quedar en silencio. En ese silencio, Sactar podía oír el zumbido de la estación espacial a su alrededor. El Consejo se reunía en una enorme estación construida en espacio neutral, lejos de cualquier estrella. Había estado allí por más de 1000 años. Y en todo ese tiempo, el Consejo nunca había tomado una decisión como la que estaban a punto de tomar. «Convoco a una votación», anunció Taxal. «Todos a favor del aislamiento completo de la especie humana». Uno por uno, brazos, tentáculos y apéndices se alzaron en el aire. Los Cerati votaron sí. Los Kretal votaron sí. Los Nexari votaron sí. Los Dramore votaron sí.
8 especies más votaron sí, cada una convencida de que estaba haciendo lo correcto. Solo Saktar mantuvo sus manos sobre la mesa. El voto es 11-1, anunció Taxal. A partir de este momento, todo contacto con la humanidad está prohibido. Ni comercio, ni comunicación, ni reuniones diplomáticas. Las naves humanas serán rechazadas de todo el espacio de consejo. Los diplomáticos humanos serán enviados de vuelta a su propio territorio. Cualquier miembro del consejo que sea sorprendido ayudando a la humanidad será expulsado del consejo. Saktar se levantó lentamente. Sus grandes ojos estaban llenos de algo que parecía tristeza, pero también miedo. Están cometiendo un terrible error, dijo en voz baja. Los humanos no son como otras especies. Cuando los acorralas, no se rinden, se adaptan, encuentran nuevas formas de sobrevivir y recuerdan quiénes fueron sus amigos cuando las cosas se pusieron feas. Son primitivos, dijo Taxal con una risa que sonó como metal rechinando. Apenas han aprendido a salir de su propio sistema solar. ¿Qué podrían hacernos a nosotros? Saktar recogió sus cosas y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se volvió para mirar al consejo. Una última vez. Creen que su ruido era el problema, dijo. Están a punto de descubrir que su silencio es mucho más peligroso. La puerta se cerró tras él y los miembros del consejo se miraron unos a otros. Algunos de ellos parecían menos seguros ahora, pero la votación estaba hecha. No había vuelta atrás. En cuestión de horas, las órdenes se extendieron por toda la galaxia. Cada mundo del consejo recibió el mismo mensaje. Corten todos los lazos con la humanidad de inmediato. No respondan a sus llamadas. No comercien con ellos. No los ayuden. Trátenlos como si no existieran. En la Tierra, la doctora Elena Vázquez estaba en su oficina en la Agencia Espacial Global cuando comenzaron a llegar los primeros informes. Era una mujer menuda de cabello oscuro y ojos inteligentes, y había pasado los últimos 10 años tratando de mantener la paz entre la humanidad y el Consejo. Era buena en su trabajo, lo que hizo que lo que sucedió a continuación fuera aún más doloroso. Señora, dijo su asistente mientras entraba corriendo a su oficina. Estamos recibiendo informes de todas nuestras misiones diplomáticas. Los mundos de consejo se niegan a recibir a nuestros embajadores. Las naves comerciales están siendo rechazadas en las fronteras y acabamos de perder contacto con la estación diplomática en Centauri Prime. Elena miró a su asistente por un largo momento. Luego se sentó pesadamente en su silla. Comuníqueme con el presidente Chen por la línea segura, dijo. Y empiece a llamar a toda nuestra gente que está en el espacio de consejo. A todos ellos, ahora mismo. Durante los días siguientes, las noticias empeoraron. Las colonias humanas que habían estado comprando alimentos y medicinas a los mundos de consejo de repente vieron sus pedidos cancelados. A las estaciones de investigación que habían estado trabajando con científicos alienígenas se les dijo que las colaboraciones habían terminado. Lo peor de todo fue que el Consejo envió un único mensaje a la Tierra y luego dejaron de responder por completo. El mensaje era corto y frío. La humanidad ha demostrado ser indigna de la ciudadanía galáctica. Hasta que aprendan a seguir las reglas y respetar a sus superiores, permanecerán solos. No nos contacten de nuevo. Elena leyó el mensaje 3 veces antes de entender lo que realmente significaba. El Consejo no solo estaba enojado con la humanidad. Tenían miedo, y la gente asustada hacía estupideces. Convocó una reunión de emergencia con todos los principales líderes de la Tierra. El presidente Chen estaba allí, junto con el jefe del ejército, el científico jefe y los directores de todas las principales agencias espaciales. Se sentaron alrededor de una mesa en una habitación segura, en las profundidades de las montañas de Colorado, e intentaron averiguar qué hacer a continuación. «Quieren que nos callemos», dijo Elena. «Quieren que nos sentemos en nuestro rincón y pensemos en lo que hicimos mal. Creen que si nos ignoran el tiempo suficiente, volveremos arrastrándonos y prometeremos ser buenos y pequeños humanos que siguen todas sus reglas». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó el general Morrison. Era un hombre corpulento de cabello cano y cicatrices, en las manos de sus días como piloto de combate. «¿Intentamos hacer las paces? Les enviamos una disculpa y prometemos portarnos mejor». Elena miró alrededor de la mesa a todas las caras que la observaban. Eran personas inteligentes, valientes, personas que habían ayudado a la humanidad a alcanzar las estrellas. Y en sus ojos vio algo que la hizo sonreír por primera vez en días. Vio ira. Una ira limpia y pura por ser tratados como niños que no saben lo que hacen. «No»,
dijo Elena en voz baja. No nos disculpamos, no suplicamos. Si quieren que guardemos silencio, entonces guardaremos silencio, pero lo haremos a nuestra manera. La presidenta Chen se inclinó hacia adelante. Era más joven que Elena, con el pelo negro y corto y ese tipo de presencia serena que hacía que la gente quisiera seguirla. ¿Qué estás pensando, Elena? Estoy pensando que nos acaban de dar el mayor regalo que podrían habernos dado, dijo Elena. Nos han soltado. No más reglas sobre qué tecnología podemos investigar. No más límites sobre a dónde podemos ir o qué podemos construir. No más observadores del Consejo diciéndonos que estamos haciendo las cosas mal. Se levantó y caminó hacia la gran pantalla en la pared. Con unos pocos toques, mostró un mapa de la galaxia. Las colonias humanas aparecían como puntos azules dispersos en un área relativamente pequeña del espacio. Los mundos de Consejo eran puntos rojos, y había miles de ellos. Durante 50 años hemos estado tratando de encajar, dijo Elena. Hemos estado tratando de ser buenos ciudadanos de su galaxia. Hemos seguido sus reglas, pedido su permiso y suplicado su aprobación. ¿Y a dónde nos ha llevado eso? Tocó la pantalla y los puntos azules comenzaron a parpadear. A ninguna parte, continuó. Seguimos siendo los nuevos. Seguimos siendo los que tienen que demostrar su valía. Seguimos siendo los que se les dice que se sienten y se callen cuando los adultos están hablando. El general Morrison comenzaba a sonreír. Entonces, dejamos de intentar encajar. Exacto, dijo Elena. Si quieren tratarnos como si no existiéramos, entonces no existimos. Desaparecemos. Nos volvemos tan silenciosos que olvidarán que siquiera estamos aquí. ¿Y entonces qué?, preguntó la presidenta Chen. La sonrisa de Elena se hizo más grande y más fría. Y entonces, reaparecemos cuando menos se lo esperen. Pero la próxima vez, no seremos los pequeños humanos asustados pidiendo permiso. La próxima vez, seremos algo completamente diferente. La habitación quedó en silencio mientras todos pensaban en lo que eso significaba. Estaban hablando de aislar a la humanidad del resto de la galaxia, de seguir su propio camino por completo. Era peligroso. Era arriesgado. Podría fracasar por completo. También era la cosa más emocionante que ninguno de ellos había considerado jamás. Necesito saber, dijo Elena. ¿Estamos todos de acuerdo? Guardamos silencio. Uno por uno, asintieron. La decisión estaba tomada. En un mes, todas las naves humanas se habían retirado del espacio del Consejo. Todas las misiones diplomáticas se cerraron. Todos los acuerdos comerciales se cancelaron. Pero la humanidad no se fue a casa a esconderse. En cambio, hicieron algo que el Consejo nunca esperó. Empezaron a crecer. Sin las reglas de Consejo limitando su investigación, los científicos humanos comenzaron a trabajar en proyectos que habían estado prohibidos durante décadas. Sin los observadores de Consejo vigilando cada uno de sus movimientos, los ingenieros humanos comenzaron a construir cosas que desafiaban los límites de lo posible. Sin la presión del Consejo para conformarse, los exploradores humanos comenzaron a buscar nuevos mundos en partes de la galaxia que nadie había visto jamás. El Consejo había querido que la humanidad guardara silencio. Estaban a punto de aprender que cuando los humanos se callaban, significaba que estaban trabajando en algo grande, algo que la galaxia nunca había visto antes, algo que lo cambiaría todo. Habían pasado 5 años desde que el Consejo cortó todo contacto con la humanidad. 5 años de silencio de las colonias humanas. 5 años preguntándose qué estaría haciendo la terca especie allá en su rincón de la galaxia. Si los miembros del Consejo hubieran sabido la verdad, no habrían dormido bien. La doctora Elena Vázquez estaba de pie frente a una enorme ventana, mirando algo que no debería haber sido posible. Afuera, en el espacio vacío entre las estrellas, una estructura estaba tomando forma, más grande que la mayoría de las lunas. No estaba construida de metal o piedra como las naves y estaciones que el Consejo conocía. En cambio, parecía estar hecha del propio espacio cristalizado, retorcida y plegada en formas imposibles que dolía mirar directamente. ¿Cuánto falta para que se complete la siguiente fase?, preguntó Elena. Le hablaba al Dr. James Park, un joven científico que había estado trabajando en física teórica antes de que el Consejo decidiera ignorar a la humanidad. Ahora era el diseñador principal del proyecto más ambicioso de la humanidad. 3 meses más, respondió James. Parecía cansado pero emocionado. Su cabello estaba más largo que antes y tenía ojeras por demasiadas noches en vela.
pero sus ojos brillaban con la emoción que proviene de descubrir algo completamente nuevo. Hemos descubierto cómo plegar el espacio en 7 dimensiones. Una vez que podamos hacerlo en 11, estaremos listos para la primera prueba. Elena asintió. A su alrededor, miles de humanos trabajaban en el proyecto. Algunos eran ingenieros construyendo componentes que existían en múltiples dimensiones a la vez. Otros eran matemáticos resolviendo ecuaciones que describían cómo funcionaba la realidad cuando dejabas de aceptar que tenía que seguir las viejas reglas. Otros más eran pilotos entrenando para volar naves que podían salirse del espacio normal y aparecer en cualquier lugar de la galaxia al instante. ¿Qué hay de los otros proyectos?, preguntó Elena. James abrió una pantalla holográfica que mostraba docenas de colonias humanas esparcidas por su parte de la galaxia. Cada una tenía un color diferente que indicaba el tipo de investigación que estaban realizando. Nueva Singapur ha resuelto el problema de la transferencia de conciencia, dijo, señalando un punto verde. Pueden copiar una mente humana por completo y ponerla en cualquier tipo de cuerpo que quieran, mecánico, biológico o incluso de energía pura. Los voluntarios se hacen llamar el núcleo eterno. Elena enarcó una ceja. ¿Voluntarios? Montones de ellos, confirmó James. Resulta que cuando le ofreces a la gente la oportunidad de vivir para siempre y explorar el universo en cuerpos que pueden sobrevivir a cualquier cosa, se emocionan. Tenemos una lista de espera de más de 10.000 personas. Señaló otro punto, esta vez de color azul. Nueva Ginebra ha resuelto el problema de los recursos. Pueden convertir cualquier tipo de materia en cualquier otro nivel cuántico. ¿Quieres convertir una roca en oro? Fácil. ¿Quieres convertir polvo espacial en comida? Sin problema. ¿Quieres convertir el espacio vacío en blindaje de neutronio sólido? Lo hicieron ayer. Elena guardó silencio por un momento. Cuando el Consejo los aisló, la humanidad había perdido el acceso a las vastas redes comerciales que abastecían a sus colonias con todo lo que necesitaban. Comida, medicinas, materias primas, tecnología, todo se había cortado de la noche a la mañana. El Consejo probablemente esperaba que las colonias humanas comenzaran a colapsar en meses. En cambio, los humanos habían hecho lo que siempre hacían cuando se enfrentaban a un problema imposible. Se habían vuelto creativos. «Muéstrame los proyectos militares», dijo Elena. James dudó. Esta era la parte que incluso a él le daba un poco de miedo. La base Titán ha estado trabajando en lo que llaman física armamentizada. Han construido armas que disparan agujeros negros, misiles que existen en 17 dimensiones a la vez, por lo que no pueden ser detenidos por ninguna defensa conocida. Blindajes que hacen que la materia olvide cómo interactuar con otra materia. Abrió otra pantalla. El cuerpo espartano ha estado desarrollando soldados mejorados. No solo más fuertes y rápidos, sino soldados que pueden sobrevivir en cualquier entorno. Soldados que pueden pensar más rápido que las computadoras. Soldados que pueden regenerarse de casi cualquier herida. ¿Qué tan mejorados?, preguntó Elena. Ayer, un soldado espartano le ganó un pulso a un robot minero, dijo James en voz baja. La semana pasada, uno de ellos atravesó una pared. No la rodeó, la atravesó. La pared olvidó que se suponía que debía ser sólida mientras se pasaba. Elena miró la pantalla durante un largo rato. La humanidad había estado trabajando en estos proyectos durante solo 5 años, pero habían logrado un progreso que debería haber llevado siglos. El Consejo había asumido que aislar a los humanos de la civilización galáctica los ralentizaría. En cambio, había eliminado todos los límites que los habían estado frenando. ¿Y el contacto con otras especies?, preguntó Elena. Especies no pertenecientes al Consejo. James sonrió por primera vez ese día. Ese ha sido nuestro mayor éxito. Resulta que hay cientos de especies ahí fuera que el Consejo ignora porque no son lo suficientemente avanzadas. Hemos estado comerciando con ellas, compartiendo tecnología, construyendo alianzas. Cambió la pantalla para mostrar un mapa mucho más grande de la galaxia. Ahora había miles de puntos y docenas de colores diferentes esparcidos por todas partes. Los Zitrax son maestros biotecnólogos, pero el Consejo cree que son primitivos porque cultivan su tecnología en lugar de construirla. Nos han estado enseñando a hacer naves vivientes que pueden repararse a sí mismas y evolucionar para enfrentar nuevos desafíos. Otro grupo de puntos se iluminó. El colectivo Netu son seres de energía que el Consejo descarta porque no tienen cuerpos físicos. Nos han estado mostrando cómo almacenar la conciencia en energía pura y cómo manipular la materia solo con el pensamiento.
Aparecieron más puntos. Los Corvane construyen con la gravedad como nosotros construimos con metal. Los Celari pueden ver a través del tiempo y nos han estado ayudando a entender cómo predecir el futuro. Los Makari pueden plegar el espacio como si fuera origami y nos han estado enseñando sus técnicas. Elena sintió una sonrisa fría extenderse por su rostro. ¿Cuántos aliados tenemos ahora? Más de 300 especies, dijo James. La mayoría pequeñas, la mayoría ignoradas por el Consejo, pero juntas controlan casi la mitad de la galaxia. Y todas recuerdan que la humanidad fue la primera especie en tratarlas como iguales en lugar de como primitivos. El panorama se estaba aclarando. Mientras el Consejo pensaba que había aislado a la humanidad, los humanos en realidad habían estado construyendo su propia red. Una red de especies que el Consejo había despreciado o ignorado. Una red que se hacía más fuerte cada día. Hay una cosa más, dijo James en voz baja. Interceptamos algunas comunicaciones del Consejo el mes pasado. Están empezando a preocuparse por nosotros. ¿Preocuparse cómo? James abrió una nueva pantalla que mostraba el espacio del Consejo. 3 de sus colonias fronterizas han quedado en silencio en el último año, sin llamadas de auxilio, sin señales de batalla, sin restos. Simplemente dejaron de responder a las comunicaciones un día. Elena frunció el ceño. Somos responsables de eso. No, dijo James rápidamente, pero el Consejo cree que podríamos serlo. Están empezando a enviar naves de exploración para investigar lo que hemos estado haciendo aquí. Hasta ahora, no han encontrado mucho porque hemos sido muy cuidadosos en mantenernos ocultos. Pero se están poniendo nerviosos. Bien, dijo Elena, que se pongan nerviosos. Que se pregunten qué hemos estado haciendo con 5 años de libertad. Se apartó de la ventana y caminó hacia el centro de la estación. A su alrededor, la arquitectura imposible se retorcía y plegaba de maneras que los ojos humanos apenas estaban aprendiendo a ver. 5 años atrás, esta estación no podría haberse construido con ninguna tecnología conocida. Ahora, era solo una de docenas como ella, esparcidas por el espacio humano. Quiero que envíe su mensaje a todos los comandantes de colonias, dijo Elena. Diles que es hora de la fase 2. ¿Qué es la fase 2? Preguntó James. La sonrisa de Elena se volvió más fría. La fase 1 fue escondernos y fortalecernos. La fase 2 es hacerle saber al Consejo que todavía estamos aquí. No con palabras. Las palabras son baratas y el Consejo ya ha demostrado que no quiere escuchar las nuestras. Dejó de caminar y se giró para mirar a James. Envía las flotas de exploración. Quiero naves humanas en el borde del espacio del Consejo en un mes. No cruzando las fronteras, no haciendo contacto, solo sentadas allí donde puedan ser vistas. Deja que el Consejo vea bien lo que 5 años de ingeniería humana pueden lograr. James asintió, pero parecía preocupado. ¿Estamos listos para una confrontación? Si el Consejo decide que somos una amenaza. Entonces finalmente tendrán razón en algo, interrumpió Elena. Somos una amenaza. Somos una amenaza para su pequeño y cómodo sistema donde ellos ponen todas las reglas y todos los demás las siguen. Somos una amenaza para su creencia de que son la especie más avanzada de la galaxia. Somos una amenaza para su suposición de que pueden tratar a otras especies como niños y nunca enfrentar ninguna consecuencia. Empezó a caminar de nuevo, sus pasos resonando en los pasillos imposibles de la estación. Pero no vamos a atacarlos. No vamos a invadir su espacio ni a destruir sus colonias. Simplemente vamos a existir, de forma ruidosa y obvia, de una manera que deje claro que no somos la misma especie que intentaron silenciar hace 5 años. ¿Y si deciden atacarnos? Elena se detuvo ante una enorme puerta que conducía al centro de mando de la estación. Antes de abrirla, miró a James una última vez. Entonces aprenderán por qué el silencio nunca fue por miedo, dijo. Fue para prepararse. La puerta se abrió, revelando una sala llena de humanos trabajando en estaciones de control que parecían existir en múltiples dimensiones a la vez. En la pantalla principal, un mapa de la galaxia mostraba las posiciones de cada nave humana, cada flota aliada, cada mundo del Consejo. Informe de estado, gritó Elena al entrar en la sala. Todas las colonias informan estar listas para la fase 2. Llegó la respuesta de una docena de voces diferentes. Las flotas de exploración están a la espera. Las nuevas naves están completamente probadas y operativas. Las especies aliadas están en posición. Elena asintió y tomó su lugar en la estación de mando central.
A su alrededor, las pantallas mostraban tecnologías que habrían parecido magia hace solo 5 años. Naves que podían salirse de la realidad y aparecer en cualquier lugar al instante. Armas que podían reescribir las leyes de la física. Blindajes que existían en 17 dimensiones simultáneamente. Inicien la fase 2, ordenó. Recordémosle a la galaxia que la humanidad sigue aquí. A través del espacio humano, las naves comenzaron a moverse. No las toscas y lentas embarcaciones que el Consejo recordaba de hace 5 años, sino elegantes imposibilidades que curvaban el espacio a su alrededor como criaturas vivas. Se movieron hacia las fronteras del espacio del Consejo con un propósito que era a la vez paciente e imparable. El Consejo había querido que la humanidad guardara silencio. Habían conseguido su deseo. Pero ahora el silencio estaba terminando. Y lo que surgió de él fue algo que la galaxia nunca había visto antes. Algo que haría que el Consejo deseara haberse esforzado más por ser amigos. En medio del caos, Saktar sintió algo que le heló la sangre en las venas. Las emociones que provenían de las extrañas naves no eran de ira ni de odio ni de deseo de conquista. Eran tranquilas, pacientes y absolutamente confiadas. Estos seres, quienesquiera que fueran, sabían que podían destruir la estación de Consejo en cualquier momento que quisieran. Estaban eligiendo no hacerlo, por ahora. «Alto consejero en el puente», gritó alguien, y la multitud se abrió para dejar pasar a Taxal. El líder alienígena de piel gris parecía más viejo de lo que Saktar lo había visto nunca, sus antebrazos temblando ligeramente mientras miraba las naves. «¿Qué son?», exigió Taxal. «¿De dónde vienen?». «Desconocido, señor», respondió el comandante de la estación. «Aparecieron sin previo aviso. Nuestros sensores no detectaron su aproximación. Parecen estar usando tecnología que nunca hemos visto antes». Taxal guardó silencio por un largo momento. Luego se volvió hacia Saktar. «Tú sientes las emociones a largas distancias. ¿Qué percibes de ellos?». Saktar cerró los ojos y extendió sus sentidos empáticos hacia las naves. Lo que sintió lo hizo retroceder en estado de shock. «Humanos», susurró. «Esas son naves humanas». La cubierta de observación quedó en silencio. Todos miraron a Saktar como si hubiera perdido la cabeza. «Imposible», dijo Taxal. «Los humanos no tienen esta tecnología. Los humanos no pueden construir naves como estas». 6 años, dijo Saktar en voz baja. «No los hemos visto en 6 años. No tenemos idea de lo que han aprendido o construido en ese tiempo». Como si respondiera a sus palabras, una de las naves se acercó a la estación. A medida que se aproximaba, una sección de su casco se volvió transparente, revelando el puente en su interior. Se podían ver figuras moviéndose alrededor de lo que parecían estaciones de control. Y aunque la distancia era demasiado grande para distinguir detalles, su forma básica era inconfundiblemente humana. «Están solicitando comunicación», informó el comandante de la estación. «Audio y visual». Taxal dudó. Según la ley del Consejo, la comunicación con la humanidad estaba prohibida. Pero estas naves habían aparecido en espacio neutral usando tecnología que no debería existir. La ley de repente parecía menos importante que descubrir qué le había pasado a la especie que habían intentado ignorar. «Abran el canal», ordenó Taxal. La pantalla principal se iluminó con la imagen de una mujer humana. Parecía de mediana edad, con cabello oscuro y corto y ojos inteligentes. Llevaba un uniforme que parecía estar hecho del mismo material imposible que la nave, una tela que existía en más dimensiones de las que el ojo podía seguir. «Alto consejero Taxal», dijo la mujer. Su voz era tranquila y educada, pero había algo debajo de ella que hizo que los sentidos empáticos de Saktar hormiguearan con una advertencia. «Mi nombre es Almirante Sara Chen de la Federación Terrestre. Pido disculpas por llegar sin previo aviso, pero recibimos noticias de que podrían estar teniendo algunos problemas con los Kmore». Taxal miró la pantalla durante un largo momento. ¿Cómo sabían de los Kmore? La almirante Chen sonrió y Saktar sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. No era una sonrisa cruel, pero era la sonrisa de alguien que sabía muchas cosas que otras personas no sabían. «Hemos estado vigilando los asuntos galácticos», dijo. «Cuando un antiguo enemigo regresa usando armas que pueden borrar la materia de la existencia, la noticia tiende a extenderse rápidamente. Pensamos que podrían apreciar un poco de ayuda». «¿Ayuda?», repitió Taxal. «¿Qué ayuda podría proporcionar la humanidad?». La sonrisa de la almirante Chen se hizo un poco más amplia. «Alto consejero, han estado aislados del espacio humano durante 6 años.
No tienen idea de en qué nos hemos convertido en ese tiempo. Quizás sería mejor si se lo mostrara. Tocó algo fuera de la vista de la cámara y el espacio alrededor de la estación de consejo comenzó a cambiar. Aparecieron más naves. Cientos de ellas, todas usando la misma tecnología imposible. Pero estas naves no solo eran avanzadas. Eran obras de arte, con formas de criaturas vivas y ardiendo con energías que la ciencia humana no debería haber sido capaz de controlar. Esta es solo una pequeña flota, continuó la almirante Chen. Tenemos muchas otras dispersas por esta parte de la galaxia. Nos hemos estado preparando para el regreso de los Kmore durante bastante tiempo. Saktar sintió las emociones que irradiaban de Taxal y los otros miembros del consejo. Miedo, conmoción, incredulidad y, debajo de todo, una creciente comprensión de que el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado por completo. Tenían razón al estar preocupados por nosotros, dijo la almirante Chen, y ahora su voz llevaba un toque de acero. Pero sus preocupaciones estaban apuntando en la dirección equivocada. La pregunta no es qué podría hacer la humanidad a la galaxia. La pregunta es qué hará la galaxia cuando la humanidad decida que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. La transmisión terminó, dejando a los miembros del consejo mirando una pantalla en blanco, rodeados de naves que representaban una tecnología más allá de su comprensión. En el silencio que siguió, Saktar escuchó a Taxal susurrar algo que sonó como una oración. Los humanos habían regresado, y no eran la misma especie que había sido enviada lejos hacía 6 años. El alto consejero Taxal no había dormido en 3 días. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas imposibles naves humanas suspendidas en el espacio alrededor de la estación del consejo, como depredadores observando a su presa. Cuando finalmente lograba quedarse dormido, soñaba con la sonrisa tranquila de la almirante Chen y la silenciosa confianza en su voz cuando dijo que la humanidad se había estado preparando. ¿Preparándose para qué? El consejo era un caos. La mitad de los miembros quería abrir inmediatamente relaciones diplomáticas con la humanidad. La otra mitad insistía en que los humanos eran de alguna manera responsables de los ataques de los Kmore y debían ser destruidos antes de que pudieran causar más daño. Ambos grupos se gritaban unos a otros mientras el antiguo enemigo se acercaba cada día más al corazón del espacio del consejo. 3 flotas más habían desaparecido en la última semana. Los Kmore ya no se contentaban con probar las defensas del consejo en el borde de la galaxia. Estaban avanzando más profundamente, usando armas que convertían naves y estaciones espaciales enteras en nada más que espacio vacío. Necesitamos saber qué han estado haciendo los humanos, anunció finalmente Taxal durante una sesión de emergencia del consejo. Necesitamos saber cómo construyeron esas naves y qué otra tecnología han desarrollado. Lo más importante, necesitamos saber si pueden ayudarnos contra los Kmore. ¿Quiere enviar una misión diplomática al espacio humano?, preguntó la representante Nexari. Su piel azul se había vuelto pálida por el estrés. Después de que votamos específicamente para cortar todo contacto. La situación ha cambiado, replicó Taxal. Los Kmore son una amenaza de nivel de extinción. Si la humanidad ha encontrado una manera de luchar contra ellos, necesitamos saberlo. El embajador Saktar había permanecido en silencio durante la mayor parte del debate, pero ahora se puso de pie. Me ofrezco como voluntario para liderar la misión a la Tierra. Varios miembros del consejo se opusieron de inmediato. El representante Dramore, con sus afilados dientes brillando a la luz de la cámara, fue el más ruidoso. Absolutamente no. Los Velaris son demasiado simpatizantes de la humanidad. Necesitamos a alguien que sea objetivo sobre sus capacidades y sus intenciones. Con el debido respeto, respondió Saktar, soy el único miembro del consejo que votó en contra del aislamiento en primer lugar. También soy el único que les ha estado advirtiendo que la humanidad era más peligrosa en silencio de lo que jamás fue cuando hacía ruido. Quizás es hora de escuchar a alguien que ha tenido razón sobre ellos desde el principio. La discusión se prolongó durante horas, pero al final la practicidad se impuso al orgullo. Saktar fue asignado para liderar una pequeña misión diplomática a la Tierra. Sus órdenes eran simples: averiguar qué había estado haciendo la humanidad durante los últimos 6 años y determinar si podrían ser aliados contra los Kmore. La nave de la misión era una de las más avanzadas del Consejo, equipada con los mejores sensores y los motores más rápidos disponibles. Debería haber podido llegar a la Tierra en 3 días. En cambio, el viaje tomó 2 semanas porque no podían encontrar la Tierra. Verifiquen la navegación de nuevo, ordenó Saktar mientras estaban en el espacio vacío donde debería haber estado el sistema Sol.
Estamos en las coordenadas correctas, pero no hay nada aquí. El capitán de la nave, un cree nervioso llamado Bort, realizó los escaneos por quinta vez. Señor, las coordenadas son correctas. Aquí es donde el sistema solar de la Tierra ha estado ubicado durante miles de millones de años, pero nuestros sensores muestran espacio vacío. Ni Sol, ni planetas, ni cinturón de asteroides, nada. Saktar miró las lecturas del sensor. No tenía sentido. Un sistema estelar no podía simplemente desaparecer. Las estrellas no empacaban y se mudaban a nuevas ubicaciones. Los planetas no decidían tomarse vacaciones en otras partes de la galaxia. Amplíen la búsqueda, ordenó. Busquen cualquier signo de actividad humana en los sistemas cercanos. Firmas de energía, señales de radio, cualquier cosa que pueda decirnos a dónde fueron. Les tomó otra semana de búsqueda antes de que encontraran algo. No la Tierra, sino una débil lectura de energía de un sistema a 300 años luz de donde se suponía que estaba la Tierra. La lectura era tan extraña que la computadora de la nave no pudo identificar qué tipo de tecnología la estaba produciendo. Pongan rumbo a esas coordenadas, ordenó Saktar. Máxima velocidad. Cuando salieron del hiperespacio en la nueva ubicación, todos los seres en la nave se quedaron en silencio por la conmoción. Donde esperaban encontrar espacio vacío, descubrieron algo que no debería haber sido posible. Un sistema estelar que contenía no solo planetas, sino estructuras que eran más grandes que mundos. Anillos de energía cristalizada rodeaban un sol azul que ardía con un brillo imposible. Estaciones espaciales del tamaño de lunas flotaban en formación perfecta, conectadas por corrientes de luz que pulsaban con datos y energía. Y en el centro de todo, un planeta que Saktar reconoció a pesar de su ubicación imposible. La Tierra. ¿Cómo?, susurró el capitán Bort. ¿Cómo movieron un sistema solar entero? Antes de que Saktar pudiera responder, el sistema de comunicación de su nave se activó sin que nadie tocara los controles. La pantalla se iluminó con la imagen de la almirante Chen, con un aspecto exactamente tan tranquilo y confiado como en la estación de consejo. Bienvenido a Nuevo Sol, embajador Saktar, dijo con una sonrisa. Lo estábamos esperando. ¿Cómo sabían que veníamos?, preguntó Saktar. Hemos estado vigilando el espacio del consejo durante algún tiempo, respondió la almirante Chen. Cuando detectamos una nave del consejo dirigiéndose hacia la antigua ubicación de la Tierra, asumimos que alguien finalmente encontraría su camino hasta aquí. Por favor, sigan la baliza de navegación que estamos transmitiendo. Hay mucho que mostrarles. Una nueva señal apareció en sus instrumentos, guiándolos hacia una de las enormes estructuras anulares que orbitaban la reubicada Tierra. A medida que se acercaban, Saktar se dio cuenta de que el anillo no era una estructura sólida. En cambio, estaba hecho de energía pura, de alguna manera mantenida en un patrón estable que desafiaba todo lo que sabía sobre física. Almirante, dijo Saktar con cuidado, ¿puedo preguntar cómo movieron su sistema solar? La sonrisa de la almirante Chen se hizo un poco más amplia. Esa es una muy buena pregunta, embajador, pero la respuesta es complicada. Sería más fácil mostrárselo en persona. Su nave fue guiada a un muelle de atraque que existía dentro del anillo de energía. Al pasar por lo que debería haber sido espacio vacío, la nave de repente se encontró en una vasta cámara llena de atmósfera respirable. Naves de diseño increíble flotaban cerca, atendidas por seres que parecían humanos, pero de alguna manera más que humanos. Cuando Saktar bajó de su nave, fue recibido por la propia almirante Chen. Se veía exactamente como en las transmisiones, pero estar cerca de ella hizo que los sentidos empáticos de Saktar hormiguearan con confusión. Se sentía humana, pero había capas en sus emociones que nunca antes había encontrado. Era como mirar un simple dibujo que de alguna manera contenía una profundidad infinita. Bienvenido a bordo de la estación Armonía, dijo, señalando el espacio imposible a su alrededor. Una de nuestras plataformas de construcción más pequeñas. ¿Le gustaría un recorrido? Mientras caminaban por pasillos que parecían existir en más de 3 dimensiones, la almirante Chen comenzó a explicar lo que la humanidad había logrado en 6 años de aislamiento. El mayor regalo que nos hizo el Consejo fue liberarnos de todas las reglas y limitaciones que nos habían estado frenando, dijo. Durante décadas, se nos había dicho que ciertas tecnologías eran demasiado peligrosas para investigar, ciertas teorías demasiado radicales para probar, ciertos límites demasiado fundamentales para cruzar. Se detuvieron en una ventana de observación que mostraba la Tierra reubicada girando lentamente en la distancia. Pero esta no era la Tierra que Saktar recordaba.
Este mundo estaba cubierto de estructuras que parecían crecer como seres vivos, extendiéndose hacia el espacio y conectándose con estructuras similares en los otros planetas del sistema. Así que los cruzamos todos, continuó la almirante Chen. Descubrimos que la realidad es mucho más flexible de lo que la mayoría de las especies creen. El espacio y el tiempo no son leyes fijas. Son más como directrices que pueden ser dobladas cuando entiendes las matemáticas subyacentes. Movieron todo su sistema solar, dijo Saktar débilmente. Eso fue solo el principio, respondió la almirante Chen. Una vez que descubrimos cómo plegar el espacio en 11 dimensiones, mover un sistema estelar se convirtió en un simple problema de ingeniería. Le gustaría ver lo que consideramos un problema difícil. Lo llevó a otro puerto de observación, mirando hacia el espacio profundo. Al principio, Saktar no vio nada inusual. Luego sus ojos comenzaron a ajustarse y se dio cuenta de que estaba mirando algo que no podía existir. El espacio mismo estaba siendo tejido en patrones como un vasto tapiz. Las estrellas estaban conectadas por hilos de espacio-tiempo retorcido que permitían el viaje instantáneo entre dos puntos cualesquiera. Regiones enteras de la galaxia habían sido reestructuradas para que la distancia perdiera sentido. Lo llamamos el Imperio Silencioso, dijo la almirante Chen. 400 sistemas estelares conectados por portales dimensionales. El tiempo de viaje entre los mundos más distantes se mide en minutos, no en años. Podemos mover flotas enteras de un lado de nuestro territorio al otro más rápido de lo que la mayoría de las especies pueden enviar un mensaje de radio. Saktar sintió algo que nunca había experimentado en su larga vida. Se sintió pequeño. Su gente había estado viajando entre las estrellas durante miles de años, y todavía pensaban que cruzar la galaxia era un logro que llevaba generaciones. La humanidad apenas llevaba un siglo en el espacio, y ya habían reescrito las reglas básicas de cómo funcionaba el universo. ¿Cuántos de ustedes hay ahora?, preguntó en voz baja. Esa también es una pregunta complicada, respondió la almirante Chen. Descubrimos que la conciencia no está ligada a la biología tan estrechamente como la mayoría de la gente piensa. Algunos humanos han elegido transferir sus mentes a cuerpos mecánicos que pueden sobrevivir en cualquier entorno. Otros se han convertido en seres de energía pura que existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Señaló a un grupo de seres que trabajaban en una maquinaria cercana. Parecían humanos a primera vista, pero Saktar se dio cuenta de que algunos de ellos estaban hechos de metal vivo, mientras que otros parecían estar construidos con luz cristalizada. También aprendimos que la muerte es más una elección que un requisito, continuó la almirante Chen. Cualquiera que lo desee puede ser respaldado y restaurado si su cuerpo actual es destruido. Tenemos soldados que han muerto en batalla docenas de veces y regresan cada vez con todos sus recuerdos intactos. ¿Y los seres que eligieron convertirse en energía?, preguntó Saktar. Pueden tomar cualquier forma que deseen, o ninguna forma en absoluto. Algunos de ellos están explorando actualmente otras galaxias. Otros están trabajando en proyectos que existen en dimensiones a las que nuestros cuerpos originales nunca podrían acceder. Caminaron durante otra hora, y con cada nueva sección de la estación, la comprensión de Saktar sobre en qué se había convertido la humanidad se hizo más completa. No eran la misma especie que el Consejo había descartado como niños primitivos. Habían trascendido la mayoría de las limitaciones que otras especies aceptaban como leyes fundamentales de la existencia. ¿Por qué me está mostrando esto?, preguntó finalmente Saktar. La almirante Chen dejó de caminar y se volvió para mirarlo. Por primera vez desde que la conoció, su expresión se volvió seria. Porque los Kmore no son el único enemigo antiguo que está regresando, dijo. Nuestros sensores de espacio profundo han detectado al menos otras 3 amenazas de nivel de extinción que se dirigen hacia esta galaxia. El Consejo, tal como existe actualmente, no sobrevivirá a lo que se avecina. Lo llevó a una cámara masiva donde pantallas holográficas mostraban la galaxia entera. Puntos rojos marcaban las ubicaciones de las fuerzas Kmore, pero también había otros colores. Puntos morados que mostraban algo llamado el enjambre del vacío. Puntos amarillos que indicaban la presencia de seres llamados los moldeadores de la realidad. Puntos verdes que marcaban el acercamiento de algo que la pantalla simplemente etiquetaba como el hambre. La humanidad aprendió algo importante durante nuestros años de silencio, dijo la almirante Chen. La galaxia no necesita gobernantes. Necesita jardineros. Seres que ayuden a otras especies a crecer y desarrollarse en lugar de mantenerlas atrapadas en limitaciones artificiales. Tocó la pantalla y ésta se acercó para mostrar el espacio de consejo.
Los puntos rojos se acercaban cada día más a los mundos centrales. Le estamos ofreciendo al Consejo una elección, continuó la almirante Chen. Aceptarnos como verdaderos iguales en una asociación para defender la galaxia o enfrentar las amenazas venideras solos. Pero no seremos ignorados, descartados o tratados como niños nunca más. Saktar miró la pantalla durante un largo rato. Las implicaciones de lo que estaba viendo eran abrumadoras. La humanidad no solo se había vuelto más avanzada durante su aislamiento, se habían convertido en algo completamente nuevo, algo que hacía irrelevantes las viejas estructuras de poder de la galaxia. ¿Qué pasa si el Consejo rechaza su oferta?, preguntó. La expresión de la almirante Chen se volvió ilegible. Entonces defenderemos a nuestros aliados y dejaremos que el Consejo se defienda a sí mismo. No nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo especies inocentes son destruidas por orgullo político. Pero tampoco malgastaremos nuestros recursos tratando de salvar a quienes se niegan a ser salvados. Y si el Consejo acepta, entonces trabajaremos juntos para construir algo mejor que lo que había antes. Una civilización galáctica basada en la cooperación en lugar de la dominación, el crecimiento en lugar del estancamiento, la innovación en lugar de la tradición. Se apartó de la pantalla y miró directamente a Saktar. La elección no es realmente nuestra, embajador. Ya hemos tomado nuestra decisión. Hemos elegido volvernos lo suficientemente fuertes como para proteger las cosas que nos importan. Ahora el Consejo tiene que elegir si quiere estar entre esas cosas. Mientras Saktar se preparaba para regresar a su nave con un informe que lo cambiaría todo, se dio cuenta de que la galaxia estaba a punto de descubrir lo que sucedía cuando acorralabas a la humanidad y luego te olvidabas de que estaba allí. No habían estado resentidos en su aislamiento. Habían estado evolucionando, y ahora estaban listos para mostrarle la galaxia en que se habían convertido. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue la reunión más caótica en los 1000 años de historia de la organización. El embajador Saktar estaba de pie en el centro de la cámara, rodeado de voces airadas que hablaban en docenas de idiomas diferentes. Las computadoras de traducción trabajaban a toda máquina, convirtiendo clics, gruñidos y tonos musicales en palabras que todos podían entender. Pero entender las palabras no las hacía más fáciles de aceptar. Imposible, decía el alto consejero Taxal por 5ª vez. Espera que creamos que los humanos movieron todo su sistema solar, que pueden viajar entre estrellas instantáneamente, que tienen armas que funcionan en 17 dimensiones. Espero que crean lo que vi con mis propios ojos, respondió Saktar con calma. Caminé por sus estaciones. Hablé con sus líderes. Vi sus naves aparecer y desaparecer como si estuvieran saltando entre diferentes realidades. El representante Dramore, con sus afilados dientes brillando a la luz de la cámara, golpeó la mesa con una de sus manos con garras. Incluso si esto es cierto, no cambia nada. Los humanos siguen siendo humanos. Siguen siendo los niños arrogantes que se niegan a seguir las reglas. Ahora tienen juguetes peligrosos, lo que los hace más peligrosos, pero no más confiables. Nos ofrecen ayuda contra los Kmore, señaló Saktar. Después recortamos todo contacto con ellos durante 6 años. Todavía están dispuestos a luchar a nuestro lado contra un enemigo común. Una trampa, siseó la delegada Eselec, su lengua bífida probando el aire. Quieren que confiemos en ellos para poder atacar cuando no lo esperemos. Yo digo que los ataquemos ahora, antes de que puedan volverse aún más poderosos. La Cámara estalló en discusiones. Algunos miembros del Consejo estaban de acuerdo con la Eselec. Otros pensaban que deberían aceptar la oferta de alianza de la humanidad. Unos pocos sugirieron intentar negociar, desde una posición de fuerza, como si todavía tuvieran alguna fuerza con la que negociar. En medio del caos, una nueva alarma comenzó a sonar. La alerta de emergencia significaba solo una cosa: contacto enemigo. «Informe», gritó Taxal por encima del ruido. La voz del comandante de la estación llegó a través de los altavoces, tensa por el miedo. «Alto consejero, tenemos fuerzas Kmore saliendo del hiperespacio en el borde del sistema. 15 naves, configuración desconocida. Se dirigen directamente a la estación». La cámara quedó en silencio. 15 naves Kmore eran más de lo que se había visto en un solo lugar. La estación del Consejo tenía defensas, pero estaban diseñadas para proteger contra armas normales, no contra enemigos que podían hacer que la materia olvidara cómo existir. Los escudos y el blindaje de la estación bien podrían haber sido de papel. «¿Cuánto tiempo hasta que nos alcancen?», preguntó Taxal. 18 minutos a la velocidad actual, fue la respuesta.
Hagan una señal a todas las flotas cercanas de Consejo, ordenó Taxal. Díganles que necesitamos ayuda inmediata. Señor, la flota más cercana está a 4 horas. La siguiente, a 6 horas. 18 minutos. Eso era todo el tiempo que le quedaba al Consejo Galáctico para existir. Los miembros del Consejo se miraron unos a otros con el tipo de miedo que proviene de saber que estás a punto de morir. Algunos ya estaban llamando a sus mundos natales para despedirse. Otros intentaban encontrar rutas de escape de la estación. El embajador Saktar estaba haciendo algo diferente. Estaba abriendo un canal de comunicación con el espacio humano. ¿Qué está haciendo?, exigió Taxal. Lo que deberíamos haber hecho hace 6 años, respondió Saktar. Estoy pidiendo ayuda. El canal se abrió y el rostro del almirante Chen apareció en la pantalla principal. Parecía exactamente tan tranquila como durante su reunión, como si hubiera estado esperando esta llamada. Almirante, dijo Saktar rápidamente. Tenemos 15 naves Pmor aproximándose a la estación del Consejo. Necesitamos ayuda inmediata. La almirante Chen asintió. Lo sabemos. Hemos estado rastreando a la flota Pmore desde que entró en este sector. Están solicitando oficialmente ayuda de la Federación Terrestre. Taxal se adelantó, sus antebrazos agitándose frenéticamente. Sí, estamos solicitando ayuda. Por favor, tienen que ayudarnos. Alto consejero, dijo la almirante Chen con esa misma sonrisa tranquila. Hace 6 años, ustedes votaron para cortar todo contacto con la humanidad. Nos dijeron que éramos indignos de la ciudadanía galáctica. Dijeron que no debíamos contactarlos de nuevo hasta que aprendiéramos a seguir las reglas y respetar a nuestros superiores. La piel gris de Taxal se puso aún más pálida. Eso fue un error. Estábamos equivocados. Por favor, necesitamos su ayuda. No estoy diciendo que no, respondió la almirante Chen. Pero necesito ser clara sobre qué tipo de relación tendremos en el futuro. La humanidad no volverá al viejo sistema donde el Consejo pone las reglas y todos los demás las siguen. No aceptaremos ser tratados como socios menores o miembros en periodo de prueba. Si los ayudamos hoy, será como iguales trabajando juntos, no como súbditos sirviendo a sus superiores. Alrededor de la Cámara del Consejo, los miembros asentían frenéticamente. El orgullo y la tradición parecían mucho menos importantes cuando la extinción estaba a 18 minutos de distancia. Sí, dijo Taxal. Iguales, socios, lo que quieran. Pero por favor, ayúdennos. La sonrisa de la almirante Chen se volvió más cálida. En ese caso, la ayuda ya está en camino. La pantalla cambió a una vista externa del espacio alrededor de la estación del Consejo. Al principio, nada parecía haber cambiado. Luego, las estrellas comenzaron a moverse. Saktar tardó un momento en darse cuenta de lo que estaba viendo. Las estrellas no se movían. El espacio mismo se estaba plegando, acercando puntos distantes. En segundos, el espacio vacío alrededor de la estación del Consejo se llenó de naves humanas. Pero estas no eran las mismas naves que habían visitado la estación semanas antes. Estas naves estaban claramente construidas para la guerra. Se movían como depredadores vivos, sus cascos cambiando y fluyendo mientras se adaptaban a nuevas configuraciones. Algunas de ellas parecían existir en múltiples dimensiones a la vez, parpadeando dentro y fuera del espacio normal como fantasmas mortales. Almirante, dijo Saktar asombrado, ¿cuántas naves tienen actualmente en el sistema? La almirante Chen verificó algo fuera de la vista de la cámara. Unas 300. Tenemos más en espera si es necesario. 300 naves habían aparecido en segundos. Las mejores flotas de Consejo tardaban horas en reunir esa cantidad de naves, y no podían moverlas a través de la galaxia instantáneamente. Las naves Pmore seguían acercándose a la estación, sus oscuros cascos sin reflejar luz mientras se deslizaban por el espacio, como agujeros cortados en la realidad. Parecían completamente inconscientes de que la situación había cambiado. A todas las naves humanas, la voz de la almirante Chen llegó a través del sistema de comunicación de la estación. Están autorizadas para atacar, proteger la estación de Consejo y mostrar a nuestros nuevos socios lo que 6 años de preparación pueden lograr. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla, fue una demostración. Las naves humanas se movieron más rápido que cualquier cosa que Saktar hubiera visto jamás. No aceleraban ni cambiaban de rumbo como las naves normales. En cambio, simplemente aparecían en nuevas posiciones,
como si estuvieran editando la realidad para ponerse donde quisieran. Las naves Kmore dispararon sus armas que deformaban la realidad. Las mismas armas que habían borrado docenas de flotas de consejo de la existencia. Los rayos de energía que podían hacer que la materia olvidara cómo existir golpearon directamente a las naves humanas. No pasó nada. Las naves humanas absorbieron los ataques sin ningún daño visible. Sus cascos parecían existir en tantas dimensiones que borrarlos de solo 3 dimensiones no tenía ningún efecto. Luego los humanos devolvieron el fuego. Sus armas no se parecían a nada en los registros del Consejo. En lugar de rayos de energía o misiles, dispararon lo que parecían ser matemáticas comprimidas, ecuaciones que reescribían las leyes de la física en pequeñas áreas del espacio. La realidad misma se convirtió en un arma en manos humanas. La primera nave Kmore fue alcanzada por algo que la hizo envejecer 10.000 millones de años en un instante. Se desmoronó hasta convertirse en polvo en segundos, mientras la entropía la alcanzaba de golpe. La segunda nave fue alcanzada por un arma que convenció a sus moléculas de que querían estar en otro lugar. La nave simplemente se desarmó mientras sus propios átomos decidían explorar otras partes de la galaxia. La tercera nave se encontró con un rayo que la hizo existir a la inversa. Se deconstruyó a sí misma, volviendo las materias primas con las que había sido fabricada miles de años antes. En menos de 6 minutos, las 15 naves Kmore habían sido destruidas. No dañadas, no incapacitadas, sino completamente eliminadas usando armas que trataban las fuerzas fundamentales del universo como herramientas en un taller. La Cámara de Consejo estaba en silencio, mientras todos miraban la pantalla que mostraba el espacio vacío donde había estado una flota enemiga imparable momentos antes. «Almirante», dijo Taxal débilmente, «¿qué eran esas armas?» «Manipulación básica de la física», respondió la almirante Chen como si estuviera discutiendo el clima. El error de los Kmore fue asumir que la realidad tiene que seguir las mismas reglas en todas partes. Una vez que entiendes que esas reglas son más como sugerencias, se vuelve mucho más fácil lidiar con enemigos que dependen de ellas. Hizo una pausa, mirando directamente la cámara. Por supuesto, tenemos armas mucho más avanzadas disponibles si es necesario, pero no tenía sentido presumir contra una amenaza tan simple. ¿Amenaza simple? Los Kmore habían sido un peligro de nivel de extinción para el Consejo, y los humanos los consideraban una amenaza simple. La crisis inmediata ha terminado, continuó la almirante Chen, pero necesitamos discutir soluciones a largo plazo. Los Kmore eran solo exploradores. La fuerza de invasión principal todavía está en camino, junto con varios otros enemigos que los hacen parecer niños con juguetes. La pantalla cambió para mostrar un mapa de la galaxia con múltiples fuerzas hostiles acercándose desde diferentes direcciones. El enjambre del vacío se movía desde el norte galáctico. Los moldeadores de la realidad se acercaban desde el este. Algo llamado el hambre venía del propio núcleo galáctico. La vieja estructura de Consejo no puede manejar amenazas de esta magnitud, dijo la almirante Chen sin rodeos. Han pasado demasiado tiempo manteniendo el statu quo y no el suficiente preparándose para peligros reales. Si vamos a sobrevivir a lo que se avecina, necesitamos un nuevo enfoque. ¿Qué sugiere?, preguntó Saktar. La disolución del Consejo actual, respondió la almirante Chen. En su lugar, estableceremos una verdadera federación donde cada especie contribuya según sus fortalezas, en lugar de ser clasificada en orden de quien ha estado viajando por el espacio por más tiempo. La humanidad proporcionará protección militar y tecnología avanzada. Otras especies pueden contribuir con sus propias especialidades. Miró alrededor de la cámara, encontrando los ojos de cada miembro del Consejo. Pero esto no es una negociación, donde pedimos su permiso. Somos nosotros informándoles de cómo van a funcionar las cosas a partir de ahora. El viejo sistema no logró proteger a la galaxia de las amenazas que se avecinan. El nuevo sistema no fallará. El alto consejero Taxal se levantó lentamente. Sus antebrazos temblaban, pero ya no de miedo. Temblaba con la comprensión de que todo lo que había creído sobre la galaxia estaba equivocado. El Consejo Galáctico se disuelve oficialmente, anunció. Larga vida a la Federación Galáctica. Uno por uno, los otros miembros del Consejo se pusieron de pie y repitieron las palabras. Algunos parecían aliviados de ceder la carga de liderazgo a alguien más capaz. Otros parecían enojados por ser forzados a aceptar un papel secundario en el nuevo orden, pero todos entendían que no tenían otra opción. La humanidad había intentado ser buenos ciudadanos de la galaxia durante 50 años.
Habían seguido las reglas, pedido permiso y aceptado ser tratados como niños. Cuando ese enfoque falló, se habían quedado en silencio y habían construido algo mejor. Ahora estaban de vuelta, y no estaban pidiendo nada. Simplemente le estaban diciendo a la galaxia cómo iban a hacer las cosas a partir de ahora. Durante los meses siguientes, la transición fue sorprendentemente fluida. La mayoría de las especies descubrieron que los humanos eran mejores líderes que el antiguo Consejo. En lugar de mantener reglas arbitrarias y tradiciones antiguas, la nueva federación se centró en soluciones prácticas para problemas reales. Los Velari se convirtieron en el cuerpo diplomático, usando sus habilidades empáticas para ayudar a las diferentes especies a entenderse entre sí. Los Kretal se hicieron cargo de la investigación biológica, compartiendo su conocimiento sobre cómo cultivar tecnología en lugar de construirla. Incluso los belicosos Dramore encontraron un lugar como tropas de choque de élite en el ejército de la Federación. Pero los humanos permanecieron en el centro de todo. Los jardineros silenciosos que ayudaban a otras especies a crecer mientras se aseguraban de que ninguna amenaza pudiera volver a tomar a la galaxia desprevenida. En los archivos más profundos de la nueva Federación, se grabó un único mensaje para las generaciones futuras. Intentamos decirles que estaban cometiendo un error. Simplemente no quisieron escuchar. La próxima vez que alguien te ofrezca su amistad, no le hagas demostrar que la merece, porque para cuando llegue la prueba, la amistad puede haberse convertido en algo completamente diferente. La galaxia había aprendido a escuchar, finalmente.